no se van a librar de nosotros y nunca se van a librar de nosotros, siempre nos van a seguir viendo. No sé si les parece entretenido, si no pueden ver una película. Regiones en el plano 7. Al final de 6, yo dije que iba a generalizar esta idea de cómo graficar, ¿no? I mayor igual que una función o I menor igual que una función. Es similar a esto, como estamos viendo. En el caso de I mayor igual a x cuadrado, va a ser toda la parábola, incluido todo el conjunto rayado hacia arriba. Y si es I menor igual que x cuadrado, va a ser la parábola, incluido todo lo rayado hacia abajo. Bueno, esa misma idea la vamos a generalizar y vamos a decir, bueno, si yo tengo una función igual a f de x, y yo tengo que pintar I mayor igual a f de x, va a ser la gráfica de esa función todo hacia arriba, y si es I menor igual que f de x, la zona que tengo que pintar va a ser desde la curva todo hacia abajo. Eso es generalizar la idea de cómo marcar la región. Que esto nos va a servir muchísimo para ver todo el conjunto de puntos que cumplen esa condición y que a futuro nos van a dar los recintos o los que se llaman dominios de las funciones de dos variables. Que obviamente, por eso, esos dominios de dos variables se trabajan en el conjunto de R cuadrado, en el conjunto del plano. Por eso es importante analizar estas cosas, estos subconjuntos de R cuadrado. Bueno, entonces la idea es generalizar, ¿no? En el caso de que yo tengo I mayor o igual a que x cuadrado, va a ser la función I igual a x cuadrado y todo lo pintado hacia arriba, y si tengo la función I menor o igual a que x cuadrado, va a ser I igual a x cuadrado y todo pintado hacia abajo. Eso que estoy pintando, incluyendo la curva, va a ser el conjunto de infinitos puntos, que en este caso, bueno, este conjunto de infinitos puntos cumple esta condición, y este conjunto de infinitos puntos cumple esta otra condición. Vamos a generalizar la idea, voy a dar una regla general. La propiedad sí. Propiedad o regla. Bueno, dada I igual a f de x, pongámosle que es una función, sí, función que va de los reales en los reales. Se puede poner así, reales en reales. Bueno, en realidad puede ser que su dominio no sean los reales, puede ser una función que va de un dominio D, incluido dentro de los reales, a los reales, una función en reales. Por ejemplo, tenemos una función, tiene una gráfica, claro, en el plano XY. Yo voy a dibujar una gráfica cualquiera, o sea, supongamos que que la gráfica de la función es esto, por así decir. Se supone que, bueno, no sé, se extenderá hacia el infinito, hacia el menos infinito. Bueno, tiene un dominio la función, bueno. Puede ser que no se extienda hacia el infinito, podría ser que sí o no, pero podría ser que, bueno, qué sé yo, llega hasta A y llega hasta B, y sería el dominio de la función. En todo caso, bueno, sin pérdida de generalidad, tomo un ejemplo, bueno, acá el dominio sería todos los reales que están contenidos entre A y B. Bueno, un ejemplo, ¿no? Esto es como un ejemplo, pero supongamos que tenemos una gráfica cualquiera, puede ser cualquier otro gráfico, cualquier otro dibujo que corresponda, claro, a una función. Acuérdense que la definición de función es muy clara, para cada valor de y corresponde un solo valor de y, ¿no? Bueno, esta es la gráfica de y igual a f de x. O sea que todos los puntos, o todos los infinitos puntos que forman la curva, cumplen con esa fórmula, y igual a f de x.
como yo bueno, lo dibujé para y igual a x cuadrado, bueno, y igual a x cuadrado es un ejemplo de una función cuadrática, bueno, y igual a fx puede ser cualquier función de los reales que hemos visto en análisis 1. Yo dibujé una gráfica cualquiera, suponiendo que la gráfica es una función cualquiera genérica, ¿no? Cualquier función, de las que conocen y las que no conocen también. Y la gráfica así. No se me ocurrió. Puede ser otro dibujito, podría haber hecho. Bueno, si yo tuviese que marcar cuál es la región I mayor igual que f de x, bueno, la región I mayor igual que f de x va a ser todo lo que se pinta hacia arriba de la gráfica, incluyendo la gráfica misma, porque es I mayor igual que f de x. O sea, toda esta región que yo estoy pintando, prestar atención, incluyendo la curva, no es otra cosa que la región I mayor igual que f de x. O sea, el conjunto de infinitos puntos que cumplen esa condición. O sea que este conjunto rayado está identificado con esta desigualdad, I mayor igual que f de x. O sea, todos los valores de i que superan al valor dado por la i de la función. Están por encima de la función. Y como acá es igual también, no solamente son los puntos de la zona rayada, sino también todos los puntos que forman la curva. Bueno, acá está. Y si tuviese que pintar la zona correspondiente a todos los puntos que cumplen la condición y menor o igual que f de x, va a ser la curva misma, porque es y menor o igual que f de x significa y menor que f de x o y igual a f de x, como en el caso este que analizamos para la parábola. Entonces va a ser todos los puntos de y igual a f de x, o sea, todos los puntos de la curva y todos los puntos correspondientes a la región y menor que f de x, van a ser todos los puntos que están por debajo del valor de y que arroja la curva y igual a f de x, como lo hicimos como para la parábola. Entonces, todos los puntos que estoy marcando así, que lo marco de esta forma, corresponden al conjunto de puntos que están debajo de la curva, corresponden a i menor que f de x. Pero cuando le incluyo los puntos de la curva, queda i menor igual que f de x. Porque estoy incluyendo los puntos que también están sobre la curva. O sea que de alguna manera, todos estos puntos que estoy trazando son de la zona rayada i menor que f de x, incluyendo los de la curva igual a f de x, va a corresponder al conjunto, en total, i menor o igual a f de x. Entonces, una propiedad que vamos a utilizar siempre para graficar regiones. O sea, lo pensamos con ejemplos particulares, como el caso de las regiones del plano C en el video anterior, con i igual a x cuadrado, i mayor igual a que x cuadrado, y va a ser esta zona, todos los puntos que están por encima de la parábola, incluyendo la parábola, por eso queda i mayor igual que x cuadrado. Y habíamos hecho i menor igual que x cuadrado, que iba a ser toda la parábola pintado todo para abajo. Bueno, con esta regla en general se cumple siempre para cualquier función que grafique. De la función para arriba es i mayor o igual que f de x, y de la función, incluyendo la función para abajo, es i menor o igual que f de x. Punto. Ahora la pregunta sería la siguiente. Yo dije acá que la zona pintada hacia arriba, incluyendo la gráfica, responde a i mayor o igual que f de x. Y la zona de abajo, pintada, incluyendo la curva también, corresponde a i menor o igual a f de x. Pero ¿qué pasa si yo tuviese que pintar solamente i mayor estrictamente que f de x e i menor estrictamente que f de x? Cuando digo i mayor estrictamente que f de x e i menor estrictamente que f de x, lo que no estoy incluyendo es la gráfica de la función.
Porque si yo digo y mayor estrictamente que f de x, y no puede ser igual a f de x, porque es y mayor estrictamente que f de x. Entonces, y igual a f de x no puede ser. Y si digo y menor estrictamente que f de x, igual a f de x tampoco puede ser, porque es y menor estrictamente que f de x. Entonces, el y igual a f de x está excluido. Entonces, ¿cómo grafico una región así? Simple. Entonces, ¿qué pasaría? Observación. ¿Qué pasaría si tuviese regiones de esta forma? Bueno, si yo tuviese el conjunto en todos los puntos del plano xy pertenecientes a r cuadrado, tal que y es mayor estrictamente que f de x. Y viceversa. Al revés, todos los puntos xy pertenecientes a r cuadrado, tal que y es menor estrictamente que f de x. Bueno, vamos a interpretarlo geométricamente. Ya casi lo dije. Pero la interpretación geométrica es la que va. En ambos conjuntos, tanto en A y en B, no estoy incluyendo a la gráfica de la función. Entonces, ¿cómo grafico una cosa donde no incluyo la gráfica de la función? Parecido a esto, pero con la salvedad de que la gráfica de la función no tendría que aparecer en la gráfica. En el plano, digo. Entonces, ¿cómo hago una cosa así? Bueno, lo que podría hacer, supongamos que la gráfica de la función sigue siendo esta. Bueno, esa gráfica que yo grafiqué acá, a ver si me sale bien, me sale de la misma forma, claro. Esa gráfica que yo grafiqué ahí, ¿cómo la voy a hacer si no tiene que estar incluido en la gráfica? Porque ahora es y mayor estrictamente que f de x e y menor que estrictamente que f de x. O sea, y igual a f de x no tiene que aparecer en la gráfica. O sea, ¿cómo hago aparecer algo que no debería aparecer? Valga la contradicción, ¿no? O sea, ¿cómo haría el gráfico de un conjunto así o así, sabiendo que y igual a f de x no tiene que aparecer en la gráfica? Bueno, no tiene que aparecer, pero tengo que eh, graficar igual a f de x, sí o sí, a pesar de que no debería aparecer el gráfico. ¿Por qué? Por lo siguiente, bueno, igual a f de x sería este gráfico. Y bueno, yo lo vuelvo a graficar. A ver si me sale igual. Bueno, supongamos que, bueno, este es el gráfico, supongamos que es parecido, igual, no es tan igual, pero... Bueno, la cuestión es la siguiente, ¿no? No debería aparecer ese gráfico, porque ahora y igual a f de x no puede estar. Pero lo que tengo que hacer es graficarlo igual y trazar con línea de punto, o sea, marcarla como línea de punto. ¿Sí? Obviamente, yo lo puedo hacer acá porque tengo un marcador, si no ustedes lo trazan con línea de punto. Y esa línea de punto significa de que está excluido el gráfico y igual a f de x, no está incluido dentro del conjunto. O sea que va a quedar todo en línea de puntos, a pesar de que me estoy ensuciando el dedo. La única manera de poder explicarlo, ustedes grafican la función, pero después la trazan en línea de puntos, o la trazan directamente en línea de puntos, y eso es lo que está indicando que la gráfica de la función no está incluida en digamos, no está incluida dentro del conjunto. No está incluido dentro del dibujo que hago en el plano. Entonces, a pesar de que esta es la gráfica de y igual a f de x, a pesar de que esa es la gráfica, la tengo que dibujar en forma punteada, porque lo que significa punteado significa que no voy a tomar ningún punto de la curva. No voy a tomar ningún punto de la curva. Solamente voy a tomar los puntos que están por encima de esa línea punteada y solamente todos los puntos que están por debajo de la zona punteada.
Los que están por encima de la zona punteada, que corresponden a I mayor estrictamente que f de x, corresponden al conjunto 2. O sea, todos estos puntos que estoy trazando así, están por encima de esa línea punteada, no es otra cosa que I mayor, o interpreta la zona de puntos con esta condición I mayor que f de x. Mayor estrictamente que f de x. Y la zona de puntos que se identifica con esta inecuación I menor que f de x son todos los puntos que están por debajo de la curva sin tocar a la curva, por eso la curva se dibujó en forma punteada. Se dibuja en forma punteada porque ahora no puedo incluir de ninguna manera los puntos de la curva. Por eso se dibuja en forma punteada. O sea, todo este conjunto de puntos sin tocar la curva, por eso la curva se la dibujó con línea de puntos, sin tocar la curva, todo este conjunto de puntos, podemos decir, bueno, quizás me fui un poco, para el conjunto de puntos, lógicamente, si el dominio de las funciones ya está hasta B, esta zona rayada no va, ¿no? Lógicamente, por ahí fue un exabrupto, pero bueno, es hasta acá, digamos. O sea que esto es como si fuese una pared, ¿no? Porque esta función llega en su dominio hasta B. Bueno. Y acá también, un exabrupto, porque obviamente la zona rayada va a llegar hasta B, porque el dominio es hasta B. O sea que todo esto va a ser como una pared que indica, bueno, hasta acá llegaste y no podés pasar esa línea punteada. Vamos a dibujarlo mejor. Pero bueno, la idea está en el sentido que va a ser toda la parte de abajo, obviamente limitado hasta B, lógico, que corresponde a la gráfica de puntos que cumple esta inecuación, I menor y que f de x. Bueno, la moraleja es de que es parecido a esto, salvo la diferencia de que como no se agrega I igual a f de x, hago la gráfica de I igual a f de x, pero la dibujo punteada. Punteada significa que no voy a tomar ningún punto de la curva. Bien, perfecto. Bueno, y ahora, en el próximo video, vamos a hacer ahora, regiones en el plano 8, vamos a ver ejercicios donde vamos a combinar digamos, vamos a aplicar la idea de esta propiedad o estas propiedades, y bueno, que van a hacer mérito al tema de dominio de funciones de dos variables, porque a la hora de sacar el dominio de funciones de dos variables, no solamente voy a tener que expresarlo en forma comprensiva algebraica, sino también graficar las regiones del dominio de esa función. Y para graficar es esto lo que estamos viendo. Así que los espero en el próximo video, no se vayan de ahí que viene lo mejor, y vamos a seguir haciendo ejemplos de regiones en el plano. Así que bueno, nos vemos. Chau, chau.